saludamos al ingeniero Luis Felipe Vizcaíno. Está intercambiados los nombres. Luis Felipe Vizcaíno, él es el presidente de la Federación de Transportes Pesados del Ecuador. Ingeniero, el gobierno ha dicho que no va a dar marcha atrás a los decretos que permiten el sistema de banda de los combustibles. ¿Qué salió a la luz luego de la reunión que mantuvieron ustedes con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet? ¿Cuál es lo nuevo? Buenos días. Buenos días, sí, muchas gracias por la entrevista. Gracias al Ecuador que nos escucha, a Radio Huancavilca. Una reunión bastante larga, casi de 4 horas, con el señor presidente de la República. Estuvo presente también los ministros de Economía, de Energía y Minas, la ministra de Gobierno, el ministro de Transportes y todo un equipo de asesores presidenciales con diferentes dirigentes de la transportación nacional. De cosas nuevas, importantes, uno de los temas que el presidente aclaró es de que el proceso de focalización se hará para todas las modalidades del transporte, que era un tema que no estaba muy claro. Se había anunciado posiblemente de parte del gobierno que se haría solo para un sector. En este caso se aclaró que la focalización y este proceso sería para todos los sectores de la transportación ecuatoriana. Por otra parte, un tema muy importante que también se habló en las reuniones sobre la calidad del combustible. Entonces, en esta importante reunión se evaluó la calidad del combustible, el diésel que se está utilizando, por ejemplo, en Ecuador. Es un diésel Euro 2 que contamina, que daña las partes y piezas, que daña los motores, que tiene la mitad de rendimiento y que a nivel internacional ya se está utilizando un diésel Euro 5, en donde prácticamente ese diésel genera el doble de rendimiento, no daña los motores, no contamina el medio ambiente. Es un tema fundamental. Y otro tema importante que se habló también es una serie de acciones complementarias desde parte del Estado para que se haga más eficiente, más transparente la organización del transporte ecuatoriano. Sin embargo, dada la complejidad del tema, cada modalidad ha expuesto sus costos de operación, sus problemas. El presidente convocó para continuar esta reunión, para que la comisión nos volvamos a reunir el próximo día lunes a las 3 de la tarde, en donde justamente se estará ratificando ya la contratación de una consultoría que se encargará de la aplicación de la focalización en el país, si es que así se lo determina. Ingeniero Vizcaíno, ¿cómo sería la modalidad, por ejemplo? Luis Vizcaíno y sus federados se acercan para que sean parte también de la focalización de los combustibles. ¿Cuál sería el mecanismo, por ejemplo, si hay que llenarse al menos ahorita con un poco de paciencia, porque esto se llevaría entre 2 meses? ¿Usted cree que cuál debería ser el mecanismo para que las personas sean respetadas? Ah, no, este sector es el que está identificado con la focalización del subsidio de los combustibles. Bueno, es justamente lo que va a implementar la consultoría. Hay una serie de posibilidades que se están analizando. Una posibilidad directa es el tema del SRI. El SRI tiene controlado la facturación de combustible de todas las operadoras de transporte del Ecuador. Ahí están todos los vehículos que tienen la matrícula y que están registrados a través de los permisos de operación de la Agencia Nacional de Tránsito y también del SRI. Y a través de esto se puede emitir una nota de crédito desmaterializada mensualmente del valor de la focalización que se querría focalizar. Es un camino. Otro camino es la utilización de tecnología en las estaciones de servicio que tendrían una base de datos identificada y podrían diferenciar las placas focalizadas para aplicar la focalización de una manera prácticamente electrónica. Otro mecanismo, bueno, es el tema de establecer también una serie de compensaciones, pero el presidente también lo que ayer habló y que quiere transparentar es un tema más a largo plazo. Entonces,
Justamente por eso se está integrando esta consultoría para que se lleve adelante y se haga de la manera técnica más adecuada y que dure en el mediano tiempo, en el largo tiempo, para que esto sea aplicado de una manera muy adecuada. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Estamos dialogando con el ingeniero Luis Felipe Vizcaíno. Él es el presidente de la Federación de Transportes Pesados del Ecuador. Jorge. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido a Contrapunto nuevamente. Ustedes, como transportistas pesados, seguramente tienen sus números, sus propios perjuicios a nivel de mantenimiento y demás. Cuando hablaron ayer con el presidente, les presentaron como gremio a las autoridades, también al ministro de Transporte y Obras Públicas, quizás una tarifa que ustedes consideran que deberían de tener una aproximada, porque hoy, como ya informábamos temprano, prácticamente el galón de diésel está en 1,65. Sí, justamente lo que usted dice, las diferentes modalidades hemos expuesto los costos de operación, los costos del impacto que tiene el diésel en la operación, y así es. El diésel ha subido prácticamente de $1 a 1,60, que es lo que está en este momento. Ha sufrido un incremento de un 60% de incremento. Y algo que mencionábamos muy importante, y el presidente exhortaba y nos decía aquí el país, nos hizo un diagnóstico de todo lo que está atravesando el Ecuador, la enorme crisis que atraviesa el país económica y la necesidad de que las cosas se transparenten. Y nosotros decíamos, ok, señor presidente, que se transparente todo. Pero la realidad de lo que ha ocurrido es de que durante estos últimos meses ha venido subiendo el diésel, por ejemplo, de 1 a 1,60, casi el 60%, pero quienes hemos pagado somos prácticamente el sector que lo utilizamos, los ciudadanos y los transportistas ecuatorianos. Le hemos metido el hombro al Ecuador y nos hemos cargado más de $1.200 millones que ha significado este incremento, pero no ha subido las tarifas del transporte pesado de carga en el país. No se ha ajustado al sector comercial, al sector industrial, al sector productivo. Entonces, quien realmente en este momento está recibiendo el subsidio es el sector comercial, el sector industrial, el sector productivo de este país. Entonces, yo quiero hacer una exhortación pública para que en un ambiente de diálogo y de meterle el hombro al Ecuador, estos sectores también en parte asuman este costo, porque no lo hemos hecho. Y estos sectores, realmente si hacemos una transparentación de cifras económicas, para ellos representa milésimas de dólar, milésimas, no llega a centésimas, milésimas de dólar en sus productos, porque no hay por qué afectar. Le pongo un ejemplo. El transporte de arroz o de azúcar de Guayaquil a la ciudad de Quito, un tráiler de pesado moviliza en un solo viaje 600 quintales de arroz. Si usted traduce esos 600 quintales por 100 libras, está diciendo que cada viaje movilizamos 60,000 libras. Si un flete promedio de Guayaquil a Quito está en el orden de $600, a eso se le ajusta un 20%, que es el impacto que está produciendo esto, un 25%. Usted tiene un efecto de $120 dividido para 60,000 libras, no afecta ni en una milésima de dólar la libra. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos todos, estamos en un problema aquí sentados, el gobierno nacional, los transportistas, con la preocupación del pueblo ecuatoriano. Pero yo hago un llamamiento, ¿a dónde está el sector productivo? ¿A dónde está el sector comercial? ¿A dónde está el sector importador, exportador? Que son los que contratan, por ejemplo, los servicios del transporte pesado. Entonces a ellos también hay que exhortarles la sensibilidad para que le metan el hombro al Ecuador, porque realmente ellos están ausentes de estos diálogos, pero todos los que estamos involucrados, de alguna manera el país les está subsidiando a ellos los fletes, porque nosotros no hemos podido subir un solo centavo de fletes ni a la industria ni al comercio de este país. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Luis Felipe Vizcaíno de la Transportación Pesada está aquí en Contrapunto a través de la 830M, Huancavilca, la H grande de la información. Luis Felipe, ¿ustedes en cuánto tiempo creen que el gobierno va a poder materializar, o si eso les dijo el presidente ayer, esta focalización? Porque a medida que pasan las semanas, los meses,
se sigue aplicando el sistema de bandas. Hay un pedido puntual, por ejemplo, de los transportistas urbanos en torno al congelamiento antes de emprender la focalización, pero parece que sobre aquello no se ha pronunciado en el gobierno. Así es, el día de ayer volvimos a plantear esto al señor presidente, de que por qué no se congela el precio del combustible hasta cuando se encuentre un mecanismo idóneo de focalización. El presidente nos supo responder que eso no era posible debido a los compromisos internacionales que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional y que las consecuencias de un bloqueo o de una afectación de créditos internacionales serían peores. Entonces, hemos exhortado para que se tomen las medidas de forma inmediata y por eso el presidente ha convocado el próximo lunes a las 3 de la tarde para continuar esta reunión y yo entiendo que en esa misma reunión se va a tomar las decisiones para que la consultoría inmediatamente lo haga de la manera más urgente, porque realmente la situación es desesperante para todo el transporte ecuatoriano. Muchas gracias. Luis, 7:50. Ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, cuando se instalaron las mesas técnicas, habían otros temas, por ejemplo, el tema de la vacunación del sector, el tema de las deudas, cómo refinanciar a quienes tienen deudas. ¿Qué se ha dicho de estos temas, por ejemplo? ¿Se ha cumplido la vacunación a lo mejor? Pero en el tema del refinanciamiento, ¿cómo está? Sí, el tema del refinanciamiento, ayer también lo volvimos a plantear. El presidente ha sacado un estudio técnico en donde se identifica que las deudas del transporte ecuatoriano ascienden a cerca de 700 millones de dólares. Según el informe o la información que nos presentó ayer el señor presidente, aproximadamente 40 millones pertenecen de esta deuda a la banca, 350 millones a las casas comerciales y 300 millones aproximadamente a las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. En función de esto, el presidente quedó en hacer un puente de diálogo con la superintendencia que controla todas las cooperativas de ahorro y crédito en el país para encontrar un camino que permita refinanciar adecuadamente las deudas de acuerdo a la nueva realidad económica que los transportistas tenemos. En el caso del transporte público, los pasajeros, los aforos han bajado a la mitad, por lo tanto los ingresos han caído a la mitad y en las demás modalidades también han caído los ingresos y en base a esa nueva realidad de ingresos procurar hacer una refinanciación. Nosotros no estamos pidiendo que nos regale nada, sino que se nos dé la posibilidad, de acuerdo a la nueva realidad económica, de refinanciar, porque lamentablemente muchos compañeros están perdiendo sus unidades y sus vehículos en estos momentos. Le consulto, son las 7 de la mañana con 52 minutos, le consulto al ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, porque en el mundo existen nuevas realidades y ya la tendencia de los países o de las potencias mundiales están anunciando que la tendencia va a ser en próximos años vehículos y transportes eléctricos y que ya no estarían más los vehículos de combustión. ¿Qué ha decidido o qué están pensando, por ejemplo, en ese aspecto, la transportación pesada? Y la otra consulta es, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, para ir cambiando un poco esa metodología y que la tendencia que viene sea acorde a nuestras realidades, a nuestro espacio? Porque al único que no le podemos sacar el cuerpo es al tiempo. El tiempo llega. Así es, lo que usted dice es una gran realidad. Mire lo que está pasando con el cambio climático en el mundo. Podemos observar a través de la prensa internacional grandes inundaciones en Europa, incendios en varios países también de Europa, el calentamiento global, incendios en Estados Unidos, deshielos, entonces inundaciones. Esta situación la ONU la ha denunciado y hace falta que realmente haya una conciencia para no seguir contaminando el medio ambiente del planeta. Es un tema importante que sobre la mesa también, dentro de estas mesas de diálogo que lo estamos llevando, varios temas que se analizan. Uno es el cambio de la matriz energética
en el Ecuador. Si el Ecuador es deficitario en tema de producción de diésel e importamos y generamos sobrecostos y subsidios y pérdidas millonarias como país, y en cambio tiene un excedente energético en energía eléctrica, hace falta, y eso el gobierno se está comprometiendo en lanzar dentro de un corto, mediano plazo, un programa de sustitución energética, que ojalá lo haga pronto, para que haya una transformación de motores de combustión a motores eléctricos, que sería un beneficio para todos, porque mire usted, el costo por kilómetro desde el punto de vista energético del diésel comparado con el costo de la energía eléctrica baja a la tercera parte. Entonces es un beneficio para el transportista. En segundo lugar, es un beneficio para el mundo porque no contaminamos el medio ambiente. Es más competitivo. La duración de un motor, por ejemplo, de camiones, de tractocamiones eléctricos, tiene una duración garantizada de más de 1 millón de kilómetros. Ya no hay partes. Los costos de mantenimiento bajarían. Ya no habría aceite, ya no habría filtros, ya no había mantenimientos preventivos sistemáticos que normalmente se gastan en un motor de combustión. Acá solamente es una batería y un sistema integrado de operación que permite, digamos, el funcionamiento de un vehículo. Entonces, eso ayer también lo planteamos con el ministro de Energía, el ministro de Economía, la posibilidad que el gobierno capte fondos verdes de países desarrollados que están ofreciéndose a nivel mundial para financiar planes de sustitución de este tipo de motores eléctricos, de que haya la apertura a unas cadenas de electrolineras, para que haya electrolineras en todo el país, pero eso ya son decisiones que evidentemente el gobierno tiene que tomar. De nuestra parte, apertura total y apoyo total para esta transformación energética, porque en el mundo, como usted menciona, en el caso del transporte pesado, ya hay camiones que operan con energía eléctrica y lo hacen de manera muy eficiente. Jorge. Sí, solamente a manera de conclusión, Luis Felipe, porque se nos ha acabado prácticamente el tiempo. Ya estamos a 4 minutos de concluir la emisión. Desde la transportación pesada, sabemos que tiene algunos costos. En medio de esta sesión de trabajo que mantuvieron con el presidente Guillermo Lasso, también hablaron de los costos de repuestos, de accesorios vehiculares y demás, que entendemos también han tenido una elevación significativa. Así es. Mire, el diésel en estos momentos en la estructura de costos operacionales de una empresa de transporte representa el 23%. Pero aparte de ese 23% que significa el diésel, también tenemos costos de llantas. Las llantas cuestan el 15% y se han incrementado últimamente de una manera sostenible. El impacto del incremento de llantas en los últimos 6 meses ha sido de aproximadamente un 25 al 30%, debido a que los fletes internacionales del resto del mundo hacia el Ecuador se han triplicado, se han cuatriplicado de una manera realmente impresionante. Y al haberse cuatriplicado los fletes internacionales del resto del mundo al Ecuador, porque casi todo en el Ecuador es importado en materia de transporte, las llantas, los aceites, los filtros, los repuestos han subido. Entonces, dentro de la estructura de costos, hemos presentado, y eso es otro tema que también ya lo está resolviendo el gobierno, se está contratando una consultoría para en un plazo de 90 días máximo tener un costo real de operación y con la nueva ley de tránsito establecer un piso tarifario, como lo establece la nueva ley, que transparente realmente los costos de operación de las diferentes modalidades de transporte en el Ecuador para que la situación sea más transparente a nivel general. Agradecemos la comparecencia de Luis Felipe Vizcaíno de la transportación pesada. Hemos hablado de las conversaciones con el gobierno nacional, con el mismo presidente Guillermo Lasso en torno a la focalización del subsidio en el caso del diésel para la transportación pública en todos sus niveles, en todas sus modalidades y también de lo que deberían de hacer todos los gremios dedicados a este negocio frente a esta transformación
de las unidades, pues estamos pasando del combustible fósil a otras formas, como por ejemplo la energía eléctrica o también los vehículos eléctricos o electrónicos. De hecho, aquí en Guayaquil hay un ejemplo con una cooperativa, parece mentira, es la primera y la única hasta el momento que brinda ese servicio a través de buses eléctricos. Gracias, Luis Felipe, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igual manera, excelente fin de semana y gracias al Ecuador que nos ha escuchado. Muchas gracias a usted también.